¿Alguna vez te has parado a pensar que los objetos de tu dormitorio pueden afectar tu vida espiritual? ¿Alguna vez te sientes inquieto cuando vas a dormir sin entender por qué, como si algo invisible estuviera robando tu paz? A tu edad, cuando tu alma anhela más que nunca el silencio, la oración y el descanso en Dios, el ambiente donde duermes adquiere un valor sagrado. El Papa Francisco, con serenidad y perspicacia, reflexiona a menudo sobre cómo la vida cotidiana puede ser un puente hacia lo divino o una barrera que nos separa, según cómo la vivamos. Si sientes que tu alma clama por paz, si anhelas un rincón donde poder orar, descansar y escuchar a Dios sin obstáculos, quédate conmigo. Quizás un poco de limpieza sea justo lo que necesitas para refrescar tu vida interior. La carta a los Hebreos 12:1 nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aunque solemos entenderlo como una invitación a dejar ciertos hábitos o actitudes, también podemos leerlo como una llamada a revisar lo que permitimos entrar en nuestro ambiente, en especial ese espacio íntimo donde comienza y termina cada día. Las distracciones no siempre tienen forma de ruido o interrupciones obvias. A menudo son sutiles, disfrazadas de entretenimiento o comodidad. Hoy en día, los dispositivos electrónicos, teléfonos, tabletas, computadoras, televisores, se han convertido en algunos de los mayores ladrones de atención dentro de nuestros dormitorios. Están hechos para retenernos, para llenarnos de contenido que pocas veces alimenta el alma. ¿Cuántas veces has tenido la intención de orar antes de dormir y terminaste perdido en las redes sociales hasta cerrar los ojos sin hablar con Dios? La tecnología en sí misma no es enemiga de la fe, pero su uso desmedido puede cerrar nuestros oídos a la voz del Espíritu. En Mateo 6:22-23, Jesús enseña que la lámpara del cuerpo es el ojo y que si tus ojos están sanos, todo tu ser se llenará de luz. Pero si no lo están, tu interior se cubre de sombras. Aquello que dejas entrar por tus ojos influye directamente en tu estado interior. Tal vez justifiques tener un televisor en el dormitorio como un modo de relajarte, pero esa pantalla puede convertirse en un velo de ruido que te impide escuchar el susurro del Creador. El Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Esa quietud no es solo ausencia de movimiento, sino calma profunda del alma, sin la cual no podemos entrar en verdadera comunión. Imagínate intentar captar una voz suave en medio de un mercado ruidoso. Así de difícil es escuchar a Dios cuando estamos rodeados de estímulos que nos alejan de su presencia. En el Evangelio según Marcos 1:35, se narra cómo Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se levantaba muy temprano y buscaba lugares solitarios para orar. Si Él necesitaba ese silencio para escuchar al Padre, ¿cuánto más nosotros, frágiles y necesitados? Pero en vez de buscar ese retiro interior, hemos llenado nuestros cuartos de pantallas que exigen atención y apagan la comunión. Y no todo se resume a la tecnología. Hay otras formas de distracción que parecen inocentes: libros, revistas, adornos que, aunque estéticamente agradables, no elevan el alma. La carta a los Filipenses 4:8 nos invita a pensar en lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable. Si hay algo digno de alabanza, en eso deberíamos meditar. Entonces, si lo que tienes en tu dormitorio no te acerca a Dios, ¿por qué conservarlo en ese espacio sagrado? Recuerda la escena de Marta y María en Lucas 10:38-42. Marta se agitaba con los preparativos, mientras María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió con ternura:
Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte. El texto no condena las ocupaciones, pero sí nos recuerda qué es lo esencial. De igual forma, hay objetos en tu dormitorio que no son malos por sí mismos, pero que desvían tu mirada del rostro de Dios. Esto no significa que debas vivir en un cuarto vacío y sin color. Se trata de mirar con discernimiento qué fortalece tu vínculo con el cielo y qué lo debilita. Tu habitación no solo es un lugar para el descanso físico, sino también para la renovación espiritual. Jacob, en Betel, al tener un sueño donde Dios le hablaba, despertó con asombro y dijo en Génesis 28, 16, «Ciertamente, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Así también puede ser tu dormitorio si decides liberarlo de lo que impide escuchar. No subestimes el poder del entorno en tu camino espiritual. En Hechos 9, 40, antes de orar por la resurrección de Tabita, Pedro pidió que todos salieran de la habitación. Sabía que el ambiente debía estar libre de distracciones y de incredulidad. Si deseas que tu dormitorio se convierta en un lugar de presencia y milagro, debe ser limpio no solo en apariencia, sino también en espíritu. Puede que al principio parezca un sacrificio dejar ciertas cosas atrás, o que temas perder algo de comodidad. Pero recuerda las palabras de Jesús en Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces negarse a sí mismo significa renunciar a placeres aparentemente inocentes que, sin embargo, te alejan del encuentro pleno con Dios. No es fácil este camino, pero es fecundo. Cuando purificas tu espacio, ganas tiempo, claridad y una paz que no proviene del mundo. Imagina cerrar los ojos sin ansiedad, abrirlos con gratitud y empezar cada jornada con el alma alineada al corazón del Padre. Francisco ha expresado con frecuencia cómo el entorno que habitamos refleja la disposición de nuestro corazón hacia Dios, y que todo espacio puede ser consagrado si en él se cultiva la presencia del Señor. Esa es la bendición de tener un lugar dedicado a Él. Hoy es tiempo de actuar. Detente a observar lo que hay en tu dormitorio y pregúntate con sinceridad si te acerca al Padre o si te distrae de su voz. No subestimes esas pequeñas distracciones que silenciosamente roban tu paz y debilitan tu intimidad con Dios. La Sagrada Escritura nos impulsa a vivir con intención, incluso en los detalles más cotidianos, como el orden de nuestro entorno. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu dormitorio no es solo un lugar de descanso, es una prolongación de tu alma. Manténlo puro, centrado, habitado por la presencia de Dios. Si estás dispuesto a transformar ese espacio en un santuario de encuentro divino, acompáñanos en esta serie. En la próxima parte, exploraremos cómo ciertas influencias ocultas pueden perturbar tu paz espiritual más de lo que imaginas. ¿Te has preguntado por qué en ocasiones sientes ansiedad o turbación en tu habitación sin razón aparente? Tal vez sin notarlo, has permitido la entrada de influencias invisibles que afectan tu espíritu. La palabra nos recuerda en Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que conservas en tu dormitorio no solo moldea tus pensamientos, también influye en tu conexión espiritual. Algunos objetos, aunque parezcan inofensivos, pueden estar bloqueando tu comunión con Dios y dejando puertas abiertas a energías contrarias a su voluntad. En el ámbito espiritual,
nada carece de significado. Así como nuestras palabras pueden ser fuente de bendición o maldición, también los objetos pueden transmitir cargas espirituales. En el Antiguo Testamento, Dios fue explícito con su pueblo sobre lo que debían permitir en sus hogares. Deuteronomio 7:26 lo declara con firmeza. No metas cosa abominable en tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este mandato no se limita a ídolos visibles, sino a todo aquello que pueda traer corrupción espiritual. Algunos objetos portan significados profundos, aunque hoy se presenten como simples adornos o elementos culturales. Tal es el caso de símbolos que no nacen de la fe bíblica o artefactos vinculados a prácticas ajenas al Evangelio. Esto no implica rechazar toda forma de arte, sino desarrollar discernimiento sobre lo que permitimos en nuestros espacios más íntimos. En 1 Corintios 10:21 leemos: No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este llamado a la separación espiritual nos lleva a examinar con honestidad si algunos objetos obstaculizan nuestra intimidad con Dios. Las influencias espirituales no siempre vienen en formas obvias. Pueden esconderse en recuerdos, obsequios de relaciones rotas o experiencias dolorosas. Incluso cartas, fotografías o prendas asociadas a momentos de sufrimiento pueden seguir contaminando nuestra paz interior. Isaías 43:18 nos exhorta: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Aferrarse a estos objetos puede ser una forma de permanecer atados al pasado, impidiendo el descanso pleno que Cristo ofrece. El adversario no desperdicia oportunidades. Utiliza lo pequeño, lo sutil, para distraer, confundir y oprimir a los hijos de Dios. En Efesios 6:12 se nos revela esta verdad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha invisible se libra también en nuestros hogares, en los objetos que decidimos conservar. Las Escrituras nos ofrecen ejemplos claros. En el libro de Josué, tras la victoria en Jericó, Dios prohibió tomar objetos de la ciudad destruida. Pero Acán desobedeció, guardando un manto, plata y oro en su tienda. La consecuencia fue inmediata. La presencia de Dios se retiró y el pueblo fue derrotado. Josué 7:11-12 lo relata con claridad. Israel ha pecado, han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Solo al confesar y eliminar lo prohibido, la bendición fue restaurada. Hoy, el principio sigue vigente. Al conservar objetos que contradicen la voluntad de Dios, aún sin saberlo, invitamos influencias que perturban nuestra paz. Esto puede incluir talismanes, figuras paganas, amuletos o cualquier elemento vinculado a prácticas esotéricas, supersticiosas o de adivinación. Levítico 19:31 advierte: No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aunque pensemos que solo son decoraciones o recuerdos de viaje, su presencia influye en nuestro ambiente espiritual. También debemos prestar atención a imágenes o decoraciones que reflejan filosofías ajenas al mensaje de Cristo, frases que exaltan el ego, arte con simbología oscura o contenido contrario a la palabra. Filipenses 4:8 nos orienta: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro. En esto, pensad. Si un objeto no inspira virtud ni verdad, quizá esté sembrando confusión espiritual. La música, aunque intangible, puede actuar de igual manera. Su contenido puede ser bálsamo o tormenta para el alma. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, 23, David toca el arpa y el espíritu maligno se aleja de Saúl. Esto muestra el poder de la música sobre el espíritu. Si puede traer libertad, también puede generar opresión cuando está cargada de mensajes que contradicen a Dios. No se trata de caer en el temor o en la superstición, sino de vivir con sabiduría, con ojos abiertos a lo que alimenta o debilita nuestra fe. Efesios 5, 11 nos insta: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Examinar lo que hay en nuestro dormitorio no es legalismo, es obediencia amorosa. Honramos a Dios incluso en el ambiente donde descansamos y renovamos nuestras fuerzas. Él anhela que nuestra casa sea un remanso de paz, libre de distracciones. Isaías 32, 18 lo promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esta es su voluntad para tu dormitorio, que sea un refugio de seguridad espiritual. Para lograrlo, debemos renunciar a lo que no glorifica a Dios y que tal vez, sin saberlo, nos mantiene en confusión. Profundizaremos en cómo ciertos elementos de tu habitación pueden estar alimentando ansiedad y agotamiento, afectando tu bienestar sin que lo percibas. Es hora de ejercer autoridad sobre tu entorno y consagrarlo al Señor. ¿Estás listo para descubrir cómo hacer de tu dormitorio un lugar de comunión y descanso en su presencia? El dormitorio debe ser refugio, pero muchas veces se convierte en un campo de batalla invisible donde nuestra mente y espíritu buscan consuelo. Y si en ese espacio nos acompaña el estrés, algo necesita cambiar. La Biblia nos ofrece esperanza en 1 Pedro 5, 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero, ¿cómo soltar nuestras cargas si el entorno nos recuerda constantemente el peso del día? Lo que conservamos en ese lugar sagrado puede estar saboteando nuestra paz. Identificar estos elementos es esencial para experimentar el descanso que Dios promete. Uno de los factores que más ansiedad genera es el desorden. La acumulación de cosas, ropa fuera de lugar, documentos esparcidos o muebles mal ubicados no son detalles sin importancia. Impactan profundamente nuestro espíritu. La palabra lo confirma en 1 Corintios 14, 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El desorden visual crea ruido mental, dificulta la oración, la lectura bíblica y perturba incluso el sueño. Nuestra mente capta el caos y se mantiene en alerta. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dio instrucciones para el tabernáculo, fue preciso en cada detalle: utensilios, mobiliario, cortinas. Éxodo 25 al 27 lo describe minuciosamente. Esto nos enseña que el orden no es un asunto superficial, sino una herramienta espiritual que favorece la comunión. Un dormitorio desordenado refleja una mente agitada, y una mente agitada encuentra difícil escuchar la voz de Dios. Cuando Francisco hablaba de la necesidad de custodiar el corazón, solía recordar que lo que dejamos entrar en nuestros espacios más íntimos refleja lo que permitimos habitar en nuestra alma. La Biblia enseña en Filipenses 4, 8 a enfocarse en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si lo que ves al despertar o al acostarte no refleja pureza o virtud, es necesario cuestionar si ese objeto debe permanecer en tu habitación.
Esto incluye libros, revistas o incluso contenido digital que alimenta deseos carnales. Romanos 13:14 nos exhorta: no proveáis para los deseos de la carne. Además de las imágenes y el contenido visual, ciertos objetos pueden estar conectados a prácticas o hábitos que fomentan la tentación. Esto incluye cualquier cosa que facilite la indulgencia en pensamientos o comportamientos pecaminosos. La palabra de Dios es clara en 1 Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Esta instrucción no solo se refiere a las acciones, sino también a las oportunidades de caer en tentación. No se puede esperar vencer la tentación si se sigue guardando en el dormitorio aquello que provoca deseos impuros. Jesús enseñó en Mateo 18:9: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Este versículo subraya la importancia de eliminar radicalmente cualquier cosa que conduzca al pecado. Esto no significa solo alejarse del pecado visible, sino también cortar de raíz cualquier tentación potencial. Mantener en el dormitorio objetos que fomentan pensamientos impuros es como encender un fuego y esperar no quemarse. La tentación también puede venir a través de medios menos obvios, como la música o el contenido que parece inofensivo. Las letras de canciones o diálogos en programas de televisión que promueven valores opuestos a la santidad afectan la mente y el corazón. La Biblia enseña en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sin embargo, si te expones constantemente a mensajes que glorifican el pecado, es imposible renovar la mente según la voluntad de Dios. El enemigo utiliza la familiaridad y la normalización para hacer que el pecado parezca menos peligroso. Al permitir contenido o imágenes que promueven la lujuria, la codicia o cualquier otro deseo carnal, se va insensibilizando el corazón. Efesios 4:19 advierte sobre aquellos que después de perder toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta insensibilidad comienza con pequeñas concesiones, con aceptar poco a poco lo que parece inofensivo. Pero la palabra de Dios llama a sus hijos a una santidad radical, a no permitir siquiera la apariencia del mal. La tentación no siempre es directa o evidente. A veces se esconde en las cosas más sutiles, como recuerdos o regalos de relaciones pasadas que despiertan emociones no resueltas. Guardar en el dormitorio objetos que conectan con experiencias o personas que promovieron el pecado puede reavivar pensamientos o sentimientos que deberían estar bajo la sangre de Cristo. Filipenses 3:13 nos llama a olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Al aferrarnos a recuerdos o símbolos de relaciones impuras, estamos impidiendo que Dios sane esas heridas y cierre esas puertas espirituales. Incluso ciertos aromas pueden despertar memorias o deseos que alimentan la tentación. Perfumes, lociones o cualquier otra fragancia que evoque situaciones o personas del pasado pueden convertirse en un recordatorio constante de experiencias que deberían estar enterradas. La palabra de Dios nos llama a renovar nuestra mente y enfocarnos en lo que edifica. 2 Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto implica eliminar cualquier cosa que no esté alineada con la pureza y santidad que Dios demanda. El dormitorio es un lugar de descanso y renovación espiritual y debe ser consagrado como tal.
Al permitir que objetos o recuerdos que fomentan la tentación permanezcan en ese espacio, estamos comprometiendo nuestra pureza y nuestra comunión con Dios. La Biblia llama a sus hijos a ser radicales en la santidad. En 2 Corintios 6, 17 se nos instruye: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto no solo se aplica a las acciones, sino también a las decisiones sobre lo que permitimos en nuestro entorno más íntimo. Dios desea que tu dormitorio sea un lugar de paz, pureza y comunión con Él. Para que eso ocurra, es necesario identificar y eliminar todo lo que fomenta la tentación o el pecado. No se trata solo de cambiar la decoración, sino de purificar el espacio para permitir que el Espíritu Santo llene ese lugar con su presencia. El dormitorio es un lugar de descanso, pero también puede convertirse en un espacio vulnerable si no se tiene discernimiento sobre lo que se permite en él. La Biblia enseña en Efesios 6, 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto revela que el mundo espiritual es real y que las influencias negativas pueden entrar en nuestras vidas a través de puertas que abrimos inconscientemente. Algunos objetos en el dormitorio no solo son inofensivos a simple vista, sino que también pueden actuar como conductos para influencias espirituales negativas. En el Antiguo Testamento, Dios fue muy claro al advertir a su pueblo sobre la importancia de mantener sus hogares limpios de cualquier objeto que pudiera atraer influencias malignas. En Deuteronomio 7, 25 a 26 se ordena: las imágenes talladas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que la recubre, ni los tomarás para ti, no sea que tropieces por ello, porque es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta advertencia no solo aplicaba a ídolos físicos, sino a cualquier cosa que estuviera dedicada a prácticas espirituales ajenas al Dios vivo. En la actualidad, estos objetos pueden tomar muchas formas: amuletos, talismanes, estatuillas, máscaras o cualquier otro artículo asociado con prácticas ocultas o supersticiosas pueden actuar como puertas abiertas al mundo espiritual, incluso si se mantienen solo como decoraciones o recuerdos de viajes. Su significado espiritual no cambia. La palabra de Dios es clara en 1 Corintios 10, 20 a 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se trata de superstición, sino de entender el principio espiritual de la consagración. En el mundo antiguo, los objetos eran consagrados a deidades paganas mediante rituales específicos. Aunque en la actualidad estos objetos se vendan como simples decoraciones, sus raíces espirituales permanecen. La Biblia muestra cómo los objetos pueden afectar el entorno espiritual de un hogar. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel fue derrotado en Jai, se descubrió que Acán había tomado objetos prohibidos de Jericó. Josué 7, 11 dice: Israel ha pecado, han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. La presencia de esos objetos no solo afectó a Acán, sino a toda la comunidad, mostrando que las influencias negativas no solo impactan al individuo, sino también a su entorno.
Además de objetos asociados con prácticas paganas, algunos símbolos y diseños pueden tener connotaciones espirituales negativas sin que sus dueños lo sepan. Figuras mitológicas, imágenes de deidades antiguas, símbolos de culturas orientales o diseños con raíces esotéricas pueden estar ligados a creencias contrarias a la fe cristiana. La Biblia instruye en Levítico 19:31: No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esto incluye evitar cualquier representación o símbolo que esté conectado con prácticas espirituales ajenas a la palabra de Dios. Incluso, ciertos regalos pueden actuar como puntos de contacto espirituales si provienen de personas involucradas en prácticas ocultas o religiones contrarias a la fe cristiana. La intención con la que se entrega un objeto afecta su significado espiritual. En Hechos 19:19, cuando los nuevos creyentes en Éfeso aceptaron a Cristo, se deshicieron de sus libros de magia y objetos relacionados con sus antiguas prácticas espirituales. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Este acto simboliza el rompimiento de cualquier lazo con el mundo de las tinieblas. Francisco, al reflexionar sobre cómo la vida cotidiana puede volverse un espacio de encuentro con lo sagrado, ha mostrado una sensibilidad particular hacia los objetos que nos rodean y la huella espiritual que pueden portar. Incluso aquello que heredamos con afecto puede cargar una historia invisible que influye en el ambiente. La Escritura da testimonio de ello. En 2 Reyes 23:24, el rey Josías purificó la tierra eliminando imágenes, ídolos y utensilios vinculados a rituales paganos. No eran simples vestigios del pasado, sino elementos con un peso espiritual que afectaba la santidad del pueblo. De igual forma, objetos heredados pueden convertirse en canales de influencias no deseadas. La dimensión espiritual no se limita a lo evidente. Libros, música o películas que promueven violencia, inmoralidad o prácticas oscuras pueden generar una atmósfera ajena al Espíritu de Dios. En Filipenses 4:8 se nos anima a pensar en lo verdadero, lo justo, lo puro. Cuando se permite el acceso a contenidos que contradicen estos valores en el dormitorio, se altera la armonía espiritual del lugar. A veces, lo que parece inofensivo es la vía sutil por donde el enemigo entra. 2 Corintios 2:11 nos recuerda la importancia de no ignorar sus estrategias. La batalla espiritual comienza en lo cotidiano, en lo que permitimos que forme parte de nuestro entorno más íntimo. La carga no está en el objeto en sí, sino en la intención que lo acompaña. Retener en el dormitorio elementos dedicados a deidades o prácticas ocultas establece una conexión espiritual que perturba el descanso. En Números 16:38, los incensarios de los rebeldes fueron transformados en señal sagrada para el pueblo, lo que muestra que incluso objetos materiales pueden adquirir un significado profundo. Del mismo modo, lo que ha sido consagrado a otras fuerzas también influye. Si anhelamos experimentar la paz de Dios en nuestro lugar de descanso, es necesario liberar el espacio de toda huella negativa. Esa purificación va más allá de quitar ídolos visibles. Es un acto de discernimiento. Revisar cada objeto, cada imagen, cada palabra escrita o representada. 1 Corintios 10:14 exhorta a huir de la idolatría. Esto implica una decisión radical y consciente de cerrar puertas espirituales abiertas. El lugar donde dormimos también debe estar consagrado a Dios. Deuteronomio 6:5 nos llama a amar al Señor con todo el corazón, alma y fuerzas, y eso incluye
el espacio donde reposamos. Al consagrar el dormitorio, lo llenamos con su presencia, convirtiéndolo en un refugio de paz y seguridad. El dormitorio no es solo un sitio para descansar el cuerpo, es donde el alma también busca serenidad. Cada rincón debe resonar con la presencia divina. En Salmos 4:8 se proclama: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Pero esta paz es fruto de una elección: crear un ambiente donde el Espíritu Santo encuentre morada. Cuando Salomón dedicó el templo, según 2 Crónicas 7:1-2, el fuego descendió del cielo y la gloria de Dios llenó el lugar, tanto que los sacerdotes no podían entrar. Esta imagen poderosa nos recuerda que cuando un espacio es verdaderamente consagrado, se convierte en morada viva de la presencia divina. Consagrar el dormitorio es un gesto profundo, más allá de una limpieza superficial. Es un acto de entrega. En Josué 24:15, el líder del pueblo proclamó: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Esa decisión incluía no solo su conducta y su fe, sino también el entorno donde vivía. Al hacer del dormitorio un lugar para Dios, cada detalle refleja su señorío. Esto se manifiesta tanto en lo que se elimina como en lo que se conserva. La disposición del espacio, su orden, su sentido, todo puede ser expresión de honra. Un dormitorio sagrado comienza con un corazón deseoso de glorificar a Dios en lo pequeño y lo cotidiano. El salmista, en Salmos 139, 23-24, eleva una súplica que también puede aplicarse al lugar donde dormimos. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad». Pedir esa mirada divina es invitarlo a revelar si hay algo en nuestro entorno que necesita ser redirigido. La consagración del dormitorio no se trata solo de retirar lo que estorba, sino de permitir que se transforme en un lugar de encuentro con Dios. Orden y limpieza no son solo hábitos de bienestar, sino principios espirituales, porque Dios es un Dios de paz, no de confusión, como enseña 1 Corintios 14:33. Un espacio limpio y ordenado favorece la calma del espíritu, crea condiciones para escuchar la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, cada detalle del tabernáculo fue dispuesto con precisión. No era una cuestión estética, sino un lenguaje espiritual. Así también, el dormitorio puede reflejar esa armonía, ese deseo de dar a Dios lo mejor. Y para que el espacio respire fe, es vital llenarlo con la palabra. Esas palabras que, como indica Deuteronomio, deben estar en nuestro corazón, repetidas a los hijos, escritas en los marcos y puertas. Ver versículos cada mañana y cada noche en el dormitorio fortalece el espíritu, ancla el alma en las promesas de Dios, que sean la primera y la última imagen del día. Finalmente, la alabanza tiene el poder de transformar cualquier atmósfera. En Salmos 22:3 se revela que Dios habita entre las alabanzas. Cuando en el dormitorio suenan canciones que glorifican al Creador, se construye un santuario. La música no solo toca emociones, sino que eleva el espíritu y prepara el ambiente para que la presencia divina repose en ese lugar. Cuando Francisco reflexionaba sobre la vida interior del cristiano, solía destacar cómo los espacios cotidianos pueden convertirse en lugares sagrados si se viven con fe y apertura al espíritu. Reproducir alabanzas en el dormitorio no es solo un acto devocional, sino la creación de un altar invisible, donde el Espíritu Santo se mueve con plena libertad. Ese lugar se transforma así en un rincón de encuentro íntimo con Dios, un refugio silencioso donde la paz desciende como rocío. La oración
tan esencial como el aire que respiramos, es el segundo pilar que consagra este espacio. Jesús, en Mateo 6:6, enseñó que al entrar en el aposento, cerrar la puerta y orar al Padre en secreto, se desencadena una respuesta divina que se manifiesta a la luz. El dormitorio se vuelve entonces tierra fértil para el diálogo más íntimo con el Creador. Al reservar momentos diarios para buscar su rostro allí, se aparta ese lugar como un santuario de renovación espiritual. En el silencio de esa habitación, sin ruido ni distracción, se afina el oído interior para reconocer la voz de Dios. Y cuando Él habita, llega con descanso, protección y un sosiego profundo. Isaías 32:18 lo expresa con ternura. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ese es el anhelo de Dios para tu dormitorio, que sea un espacio donde cesa el miedo, donde el alma se libera de la ansiedad y donde su presencia reine. Consagrarlo es una declaración firme de pertenencia. Ese lugar es de Dios y ninguna sombra puede instalarse allí. Es un gesto de fe que cierra puertas invisibles y abre el cielo sobre tu descanso. Pero no solo la oración y la alabanza sostienen este altar, también lo purifica lo que permitimos dentro. Filipenses 4:8 nos invita a pensar en todo lo verdadero, lo justo, lo puro. Eso incluye cada imagen que contemplamos, cada sonido que dejamos entrar, cada objeto que habita el dormitorio. Mantenerlo limpio de aquello que contradice la palabra de Dios es proteger el clima espiritual del hogar, es custodiar ese rincón sagrado donde su paz quiere habitar. No hay rincón de la vida que no merezca estar consagrado, incluso el que usamos para descansar. Cuando ofreces tu dormitorio, estás sembrando comunión con Dios. Empiezas y terminas cada día bajo su luz, renovando mente y espíritu. Romanos 12:2 nos recuerda que la transformación comienza con la renovación del entendimiento y no hay mejor lugar para ello que donde el corazón se aquieta. El dormitorio, más que un cuarto, con una cama, es ese rincón íntimo donde el alma se desprende de sus cargas, donde el espíritu se refresca. Jesús, en Mateo 6:22-23, enseñó que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si nuestros ojos contemplan luz, todo nuestro ser se ilumina. Pero si se dejan arrastrar por la oscuridad, el alma misma se nubla. Lo que entra en nuestro espacio personal afecta nuestro interior. Por eso, más que dormir bien, se trata de dormir en paz, de abrir el alma a la comunión y a la dirección divina. La transformación del dormitorio en un lugar consagrado no es estética, es espiritual. Refleja la decisión de vivir en comunión, en pureza, en sintonía con Dios. Esta transformación no solo mejora tu descanso, también moldea tu forma de orar, tus pensamientos y tu sensibilidad a la voz del Espíritu. Romanos 12:1-2 lo expresa con fuerza. Ofrecer el cuerpo como sacrificio vivo y no conformarse a este mundo, sino renovarse en la mente. Eso también implica transformar el espacio donde se busca reposo. Un dormitorio ofrecido a Dios se vuelve trinchera contra toda influencia negativa, un nido de revelación. La Escritura está llena de momentos donde Dios habló en sueños, en lugares de descanso. Jacob, en Génesis 28, vio una escalera que unía el cielo y la tierra, y al despertar dijo: ciertamente, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Así, lo ordinario se convierte en lo sagrado. Imagina cómo tu dormitorio podría ser ese Betel donde Dios revela propósito y dirección, con solo abrirle espacio y quitar lo que impide su presencia. En medio del caos de este mundo, ese rincón puede ser un oasis espiritual. Dios no solo quiere que duermas,
quiere que descanses en el alma. Jesús lo prometió en Mateo 11, 28 a 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso profundo nace solo en su presencia, y un dormitorio limpio de interferencias y consagrado se convierte en ese lugar de reposo completo. Cuando se crea este ambiente, el Espíritu Santo fluye. Esto no afecta solo el cuerpo, también toca pensamientos, emociones, sueños. Filipenses 4, 7 afirma que la paz de Dios guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es escudo, es refugio, y desciende cuando el entorno se alinea con la voluntad divina. Consagrar el dormitorio es levantar un muro invisible que protege mente y alma. No se trata de un acto puntual, sino de una dedicación constante. Así como el templo de Jerusalén requería limpieza continua, también el dormitorio necesita ser renovado en santidad. En 2 Crónicas 29, 15, 16, los sacerdotes entraron a purificar la casa de Jehová, sacando todo lo impuro. No fue solo una limpieza física, fue un restablecimiento del vínculo con Dios. Lo mismo sucede cuando el dormitorio se mantiene puro, se reaviva la relación con el Padre. La consagración también afina el oído espiritual. En el primer libro de Samuel, el joven Samuel oyó la voz de Dios mientras dormía cerca del arca. Estaba en un lugar consagrado y eso facilitó el encuentro. Al consagrar tu dormitorio, estás creando el ambiente donde las palabras de Dios se oyen claras, donde los sueños proféticos y la revelación tienen espacio. Este acto, además, transforma lo emocional y lo mental. Isaías 26, 3 lo resume con dulzura. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Al quitar lo que distrae o perturba, se abre paso a pensamientos alineados con la palabra. Así, incluso en medio del dolor, el alma encuentra claridad. Consagrar el dormitorio es también un acto de guerra espiritual. Hechos 19. 19 muestra cómo los creyentes en Éfeso quemaron todo lo que los ataba a la oscuridad. Con eso rompieron cadenas y proclamaron un nuevo comienzo. De igual modo, al purificar tu dormitorio, estás rompiendo lazos y declarando autoridad de Cristo sobre tu hogar. No es solo decoración, es un altar de comunión. Aunque invisible, ese altar atrae la presencia divina. Al consagrarlo, alineas tu vida con el cielo. Es una transformación que toca cada área de tu ser. Ese dormitorio ofrecido a Dios se vuelve terreno santo, tierra de encuentros celestiales. Y al hacerlo, estás preparando el corazón para recibir sueños, visiones y dirección. El vínculo con el Padre se fortalece y en medio del ruido del mundo encuentras tu refugio. Este acto de fe te acerca a su corazón. Al final, recuerda, consagrar el dormitorio es solo el comienzo. Apocalipsis 3, 20 revela la promesa: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él». Al consagrar tu dormitorio, estás abriendo esa puerta para que Él habite contigo. Ese acto transforma tu espacio, tu vida interior, y marca un antes y un después en tu caminar con Dios. Estás estableciendo un territorio de paz, revelación y comunión constante con el cielo. En una de sus reflexiones sobre la vida interior, Francisco hablaba del valor de los pequeños gestos que abren el alma al misterio de Dios y cómo un espacio sencillo puede transformarse en un lugar de gracia si se lo habita con fe. La carta de Santiago 4, 8 lo dice con claridad: «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros».
Cuando purificamos y dedicamos nuestro lugar de descanso al Señor, damos un paso consciente hacia una relación más profunda con el Creador. Ese espacio, una vez consagrado, se vuelve un refugio espiritual donde es posible hallar paz en medio de los vientos adversos de la existencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Convertir el dormitorio en un lugar de comunión es, en verdad, crear un abrigo para el alma. Cada noche que entramos en ese lugar bendecido, lo hacemos como quien se acerca a un altar, con el corazón dispuesto a recibir revelación, dirección y sueños cargados de sentido divino. Así como Jacob tuvo su encuentro en Betel y exclamó, «Terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Génesis 28:17. También nuestra habitación puede tornarse en un umbral de revelación celestial. En ella, las oraciones suben como incienso y las respuestas bajan como rocío en el desierto. Consagrar este espacio es recordar, día tras día, que nuestra vida está en sintonía con un propósito más alto. Es proclamar con fe que, más allá de lo que ocurra en el mundo exterior, nuestro rincón de descanso es un santuario de calma, de santidad y de resguardo divino. Cada vez que cruzamos su umbral, volvemos a la presencia de aquel que vela nuestros sueños, renueva nuestras fuerzas y traza con ternura el camino de nuestros pasos. Este es el misterio de un dormitorio consagrado, un refugio donde lo eterno roza lo cotidiano, donde el cielo toca la tierra y el alma, fatigada por el camino, halla descanso en el amor inquebrantable de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartir en los comentarios cómo has consagrado tu propio espacio para encontrarte con Dios. ¿Has sentido su presencia en medio del silencio de la noche? ¿Ha hablado a tu alma en la intimidad de tu descanso? Me encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en este camino de fe y encuentro con lo sagrado. Activa la campanita para no perderte ningún contenido y comparte este video con alguien que necesite transformar su hogar en un refugio donde el cielo toca la tierra. Que la paz del Señor llene tu casa y renueve tu espíritu cada día.